Mientras se están realizando las pruebas de sonido en el Zócalo capitalino, desde aquí voy a saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de la familia Sin Censura, porque ayer leí, no, hoy por la mañana leí lo que publicaba el querido Ricardo Sevilla sobre Enrique Krause, que en algún momento ha mostrado su respeto y admiración por uno de los personajes centrales en la saga Florence Cassé y el ciudadano mexicano Israel Vallarta. Para hablar de estos personajes y de lo que significa esa admiración, vamos a hablar con el maestro Ricardo Sevilla. Te saludo desde aquí, Ricardo, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo de regreso, querido Vicente, hasta el Zócalo capitalino. Y pues bueno, hoy el presidente López Obrador volvió a referirse a la docuserie, al docudrama, el caso Cassé Vallarta, una novela criminal basada, se ha dicho mucho, en el libro de Jorge Volpi Escalante, una novela criminal, pero yo diría que sobre todo en la investigación de la periodista Emanuel Stills, que viene contenida en el libro El Teatro del Engaño, el caso Cassé Vallarta, historia de un montaje que aquí tenemos en la mano. Nosotros sí lo leímos, no como esos personajes abyectos en Random House, que se entiende, fíjate, Vicente, esto me gustaría apuntarlo porque en algún momento el director editorial de Random House aquí en México, pues fue el subdirector de Letras Libres, Ricardo Cayuela. Entonces no me extraña que no hayan querido reeditar el libro de Emanuel Stills, porque pues es gente de Letras Libres y bueno, Enrique Krause tiene una gran admiración y también un gran temor acerca, a propósito de este personaje, Eduardo Margolis. Y fíjate, por un lado, esa serie demuestra lo que ya todos sabíamos de una u otra manera, que Genaro García Luna, este personaje abyecto, pero para Calderón flamante, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Calderonato, trabajaba al servicio de narcotraficantes, sí, narcotraficantes y de secuestradores con la venia de su jefe, de Felipe Calderón, o al revés, como dijo el presidente Sarkozy, y que no suena descabellado, que Calderón pudiera haber trabajado para el narcotraficante Genaro García Luna, que como mucha gente sabe, estaba aliado al cártel de Sinaloa, y eso es lo que más se sabe, lo que más se ha difundido, pero lo que se sabe un poco menos, o lo que se sabía un poco menos antes de este documental, lo que casi no recibió tratamiento en los medios de comunicación corporativos, fue quién puso en bandeja de plata a el ciudadano Israel Vallarta para que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Carlos Loret de Mola y Pablo Reina mostraran su asqueroso show mediático en Televisa. Pues bueno, ¿quién fue? El empresario de origen judío Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, para vengarse del empresario francés Sébastien Cassé, hermano de Florence Cassé, y en esa época cuñado precisamente del empresario Galo. López Obrador dijo en la mañana que no tiene muchas ganas de verlo, no tiene muchas ganas de ver este documental debido a la corrupción rampante de los actores, que además el presidente hace bien en subrayar, son reales. ¿Y por qué? Pues bueno, porque supera el delirio, supera la desfachatez. Hay que ver las declaraciones que hace Carlos Loret de Mola, que se muestra con todo el cinismo de que es capaz, y dice que ese día fue el peor en su carrera. No, para nada, lo volvió a hacer, lo continuó haciendo y lo hará, como dice el clásico. Pero el delirio y la desfachatez también están en este personaje, en Eduardo Margolis Sobol, que es un sujeto absolutamente siniestro. Cada una de sus intervenciones es arrogante, es soberbia,
y nos retrata a un personaje muy peligroso. Olvidémonos que el documental está basado en la novela de un personaje como es Jorge Volpi, que trabajó al servicio de Felipe Calderón, sí, a su servicio. Hay que recordar que fue director del Canal 22 en ese sexenio, y bueno, que es un chapulín. Trabajó con Fox, el Güero Castañeda lo colocó en un puesto como agregado cultural, trabajó con Enrique Peña Nieto, fue director del Festival Cervantino, lo hemos dado aquí a conocer en Sin Censura como uno de los personajes que ha desvalijado o desvalijó durante el tiempo en que fue titular de difusión cultural en la UNAM, y bueno, lo hemos dado a conocer. Pero olvidemos un poquito de eso y concentrémonos en este personaje. Y insisto, este personaje bastante tétrico, porque el documental lo saca a relucir quién es este sujeto, más o menos con sus propios dichos, lo pone frente al espejo. Y este sujeto es el que el presidente López Obrador en la mañana dijo, y que así es como termina el documental, pues bueno, hablando de la blanquitud. ¿Cómo crees que te iba a hacer daño? Le dice Margolis a Florence Cassé, si somos blancos. Entonces ahí se anida el clasismo, se anida el racismo, pero también cómo actúan estos personajes, cómo se expresan y cómo se tienen como seres humanos diferentes. Y lo preocupante de todo eso, y que no es menor, es que Enrique Krause lo admira de una manera rotunda. Fíjate que esta captura de pantalla que nosotros hemos colocado aquí en Sin Censura para que usted lo vea, con los subrayados admirativos de los enunciados de Enrique Krause, fue bajado del portal Enlace Judío. Después de que nosotros lo dimos a conocer, lo bajaron. Ya no está el artículo. Hace rato me estaban escribiendo algunos amigos, amigas, escritores, y me decían, oye, ya lo bajaron, ya bajaron el texto de Enlace Judío, y ellos mismos, querido Vicente, público memorioso, van tratando de borrar sus huellas. Eduardo Cuauhtémoc Margolis es un tipo absolutamente peligroso, y es tan peligroso como peligroso es Enrique Krause. ¿Y por qué se hace esta asociación? Porque la asociación que hay entre estos dos personajes va más allá de la mera admiración. Enrique Krause tenía como secretaria particular a una sobrina de Eduardo Margolis, y en un momento determinado, no me lo contaron, no son inferencias, me lo dijo el propio Enrique Krause. Yo no quiero trabajar con esta muchacha, no quiero que esté muy cerca de mí, pero le temo porque es familiar de alguien muy peligroso. Y entonces, cuando me doy cuenta, la secretaria particular es Talía Margolis, la secretaria particular de Enrique Krause Kleinburg, este sujeto que es un profundo anti-López Obradorista, este personaje que es citado por Lili Telles en la tribuna del Senado para llamarle a López Obrador el Mesías tropical, porque es justamente el que acuñó esa frase a través de ese ensayo miserable que publicó en Letras Libres y que va publicando una y otra vez de manera infatigable en prácticamente todos los libros que ha sacado de aproximadamente 15, 18 años a la fecha. Entonces, estos personajes se conocen. Y dice la frase hecha, querido Vicente, público memorioso, dime con quién andas y te diré quién eres. Y estas son las amistades de Enrique Krause, esta es la gente con la que trabaja, lo considera el símbolo de la valentía, el símbolo de la libertad, lo considera el símbolo del espíritu libre que fundó Israel y que trajo esa libertad, dice Enrique Krause, a México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabrá Enrique Krause? Por supuesto que sabrá. La pregunta retórica esconde la respuesta. Por supuesto que Enrique Krause sabe muy bien, sabe perfectamente quién es Eduardo Margolis, este personaje
que, de acuerdo con los señalamientos del libro de Immanuel Stills, de Jorge Volpi, de otras investigaciones periodísticas, es un sujeto completamente peligroso, es el dueño de estas empresas de vigilancia, de videovigilancia, que se encuentran en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y en otras ciudades, y que, pues bueno, es señalado en este documental como la mente criminal, alguien que operó para ponerle una trampa a Israel Vallarta y que terminara como está actualmente padeciendo cárcel. Entonces hay que poner los reflectores sobre este sujeto ahora que está dándose a conocer su imagen, porque es un personaje que debe ser sometido a un escrutinio, a una investigación periodística y, ¿por qué no?, también a una investigación judicial, porque los señalamientos y además los propios dichos de este sujeto en el documental son absolutamente terroríficos. Si Israel Vallarta dice en alguna parte del documental, me hubiera venido a gritar a mi oficina, no estaría vivo. Esas son las palabras que dice Eduardo Margolis, son ponerlo simplemente ante el espejo. Entonces, no puede continuar un empresario de la comunidad que sea, con el dinero que tenga, continuando en esta ola de impunidad. Y bueno, pues ahí están estos personajes que siempre, de alguna u otra manera, querido Vicente, están íntimamente relacionados. Fíjate, Ricardo, que estoy revisando lo de Enlace Judío, este artículo que tú mencionas que han bajado, en donde está la fotografía de Enrique Krause y que ya lo han estado viendo en la audiencia de Sin Censura. Esto ameritaría que Enrique Krause públicamente se desmarcara del personaje, entendiendo la magnitud, como dices tú, de las declaraciones del... Mire, desafortunadamente, como ocurre en estas transmisiones desde el centro, desde el centro histórico, desde el Zócalo capitalino, y debido a que hay tanta gente por ahí, constantemente perdemos la comunicación, pero pues me da la oportunidad de poder saludar a un amigo, a un compañero, al queridísimo Ricardo Sevilla, y sé de lo que iba la pregunta que te iba a hacer, Ricardo. Yo también leí ese artículo, y bueno, pues ahora que se habla de cómo quitaron ya el artículo, podemos pensar que tal vez haya algún tipo de distanciamiento, que se haya desmarcado el también despreciable de Enrique Krause de alguien como Eduardo Margolis. Desmarcara, querido Toño, qué gusto saludarte. Ojalá se desmarcara, porque lo que está diciendo, palabras literales, es que encarna la valentía y la inteligencia que creó Israel. A mí no me parece, y no sé a la audiencia de Sin Censura, si este personaje, con los señalamientos que ha tenido y con las declaraciones que ha dado en este documental, le parezca que pudiera encarnar nada, pero la valentía definitivamente no, la inteligencia mucho menos. Enrique Krause haría muy bien en explicarnos qué hace o qué hizo trabajando Thalía Margolis a su lado y qué hacía lanzando estas publicaciones laudatorias sobre un personaje que es definitivamente alguien señalado por ser un mercenario y bueno, trabajando con otros mercenarios, con Genaro García Luna, con Cárdenas Palomino, que incluso tenía, de acuerdo a las diferentes publicaciones periodísticas que conocemos, carta abierta para que él se paseara en las oficinas y también en los sótanos de la AFI, de la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, un personaje absolutamente tétrico, alguien que está acostumbrado a la intimidación, a la manipulación y que indudablemente se puso de acuerdo con estos personajes del calderonato para elaborar ese montaje
truculento que hasta este momento se ha transformado en el montaje oficial y televisivo que hasta hoy es el ejemplo más cabal de la manipulación mediática de los medios de comunicación, valga la redundancia, y de las autoridades mexicanas aliadas. Querido Ricardo, hablando de valentía, el que debería demostrar su valentía es Enrique Krause, precisamente, porque si no se desmarca de Eduardo Margolis, podríamos malpensar muchos que su admiración pues es una cosa por este personaje importante de la comunidad judía, pero también ha habido financiamiento a los esfuerzos de Enrique Krause contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de los Margolis. Ha habido financiamiento, ha habido dinero de este personaje en lo que hace Enrique Krause desde su trinchera intelectual. Esa creo que es una pregunta válida, ¿no? Por supuesto, si tuviera la valentía que tú propones, querido Vicente, lo haría, pero Enrique Krause no es esa clase de persona, es alguien que siempre ha estado acostumbrado al ninguneo y todas estas versiones que él atiende muy bien, porque pues nos escribe la gente que está a su alrededor y nos dice, Enrique Krause no te perdona que lo hayas exhibido, tal, a mí no me interesa, no busco su anuencia, no busco su perdón, mucho menos, válgame, lo que buscamos nosotros es que caiga de una vez por todas ese muro de la corrupción que estuvo encabezado durante muchísimos años en lo periodístico, en lo intelectual, en lo literario, en lo artístico por Enrique Krause y sus huestes, aliado con estos personajes que ya lo vemos, son personajes absolutamente tétricos y que sí hubo financiamiento. Hay videos de una de las empresas de Eduardo Margolis donde dice de una forma terrorífica, a ver si en un ratito lo subimos a Twitter y no nos sancionan, porque la empresa dice, ahí estamos, vigilándote, acompañándote, nos veas o no nos veas, aunque no te des cuenta, estamos ahí y los estoy citando literalmente. Entonces es algo muy peligroso porque estos personajes han sido proveedores de diferentes gobiernos, fueron proveedores de los gobiernos federales anteriores, e imagínate, eran proveedores de cámaras de videovigilancia, entonces tenían acceso a las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, algo muy peligroso, porque entonces ya no estaban al servicio de las autoridades estas cámaras, sino estaban siendo infiltradas y manipuladas por empresas como la de Eduardo Margolis, y en efecto, Enrique Krause, para tratar de sacudirse un poco la figura polvorienta que ya de por sí tiene, tendría que desmarcarse de Eduardo Margolis, pero mi perspectiva es que no lo hará, querido Vicente, no es un tipo valiente. Pues valiente tú para exhibir precisamente esta relación, mi querido Ricardo Sevilla. Te agradezco mucho lo que estás haciendo, que es exhibirlos de pies a cabeza y bueno, pues cerrar con lo de siempre, invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que precisamente vea tus tweets, lea tus tweets y lea tus opiniones en tus diferentes trincheras, Ricardo. Nada que agradecer, querido Vicente, es un gusto y un placer informar con datos duros y practicar junto contigo aquí en Sin Censura este periodismo de corte social. Síganme por favor en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna diaria, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, dependiendo de la información, y ahí estamos al rato en los datos duros. Vamos a tener transmisión especial también en punto de las 8:30 de la noche. Si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana, querido Vicente. Un fuerte abrazo a ti, a la producción y a todo el público memorioso patriota. Tengan unas excelentes fiestas y mesurado todo, no sean desmesurados como los panistas, que ya ven que luego los regañan ahí sus jefes de bancada.
Sí, lo dices bien. El maestro Ricardo Sevilla, como todos los días, hablando sin censura en este espacio, libre como el viento.